Si una empresa tiene afiliado a la ARL a un empleado en riesgo 1, teniendo la obligación de afiliarlo en riesgo 5 y no lo hace, ¿qué sanción le aplica? Bien, para poderse ubicar en este tipo de situaciones, yo creo que lo principal como empleadores y a ustedes también como trabajadores es tratar de calificar cuáles son las actividades que usted está desarrollando en su contrato para así poder determinar por medio del asegurador en riesgos laborales el riesgo o la clase de riesgo o la clasificación en el riesgo por el cual usted debería estar asegurado. Recordemos que hay una tabla de 5 grados o de 5 clases de riesgos en los que se especifica cuál es ese porcentaje a cancelar por la labor cumplida de ese trabajador. La idea es que al momento de que se puedan cubrir las asistencias en salud o aquellas asistencias económicas para los trabajadores asegurados, pues esté acorde con la actividad que éste venía desarrollando. Es decir, el aporte al sistema va en pro de lo que además se cubre como riesgo para esa actividad que está cumpliendo el trabajador. Sin embargo, algunos empleadores por desconocimiento asocian o afilian a sus trabajadores en riesgos laborales en un grado que no le corresponde, en una clase de riesgo que no le corresponde, ya sea el mínimo o el máximo, sin distingo de la actividad que éste desarrolla. Cuando esto ocurre, cuando no se identifica el riesgo real, pues van a haber problemas al momento de querer responder la aseguradora en riesgos laborales a esa contingencia. Me explico. Si usted tiene un trabajador que realiza labores que son de alto riesgo, que son actividades que expone su vida, como aquellos empleados que manejan recursos químicos o algún tipo de elemento corrosivo o que pueda generar algún tipo de inflamación o exponga la vida de ese trabajador, pero lo afilia en un riesgo mínimo, como si fuera un empleado administrativo, tal vez una secretaria, algún auxiliar contable. La diferencia de la calificación del riesgo va a ser primero un pago por debajo de lo que le corresponde a la aseguradora reconocer cuando ocurra la contingencia, es decir, en caso de accidente laboral, en caso de una enfermedad laboral que pueda desarrollar por su actividad el trabajador. Si sucedido el hecho de que un trabajador se accidenta o presenta una enfermedad laboral y el día de mañana, Dios no lo permita, pasa que la aseguradora debe responder por la contingencia sufrida, va en primero a identificar que el riesgo al que estaba afiliado el trabajador no era el que le correspondía, ¿ya? No era ese el riesgo y probablemente se va a eximir de responsabilidad de aquellas obligaciones económicas que le corresponden en pro de ese trabajador, bien sea temas de licencia o incapacidades o algún tipo de indemnización si hay lugar a ello. En ese caso tendrá que responder el empleador por la falta cometida, pero no quiero que vayan a escandalizarse con esto que les enseño, porque la aseguradora también tiene un papel importante en esta circunstancia y es así. Cuando el empleador va a afiliar a su trabajador, él debe hacer copia del contrato, presentárselo a la empresa para que ella verifique cuáles son las funciones que va a desarrollar el trabajador y así determinar cuál es la clase de riesgo al que éste debe estar afiliado. A veces sucede que los empleadores hacen el pago en nómina en el sistema de aportes de seguridad social integral, escogen la clase de riesgo, sí, porque de pronto ya tienen la categoría, ya conocen según las actividades similares de otros compañeros y hacen el pago directamente por medios electrónicos o ya sea con el pago de la clave en cualquier entidad financiera que reciba el valor. Y hasta ese momento la ARL desconoce que si el riesgo real del trabajador que está cumpliendo la actividad es ese y no otro. Luego, cuando ocurra la situación de que se accidentó o se enfermó, pues no va a responder por ello y el trabajador pues se va a ver en el aprieto del que se le reconozcan esos derechos económicos que tenga por incapacidades o por indemnizaciones o tal vez acceder a una pensión de invalidez, ya que no se reúne uno de los requisitos que para algunos parece de pronto innecesario o que no tiene tanta relevancia. Entonces, las sanciones que podrían ocurrir, ya para terminar en esta pregunta, es que verificada la situación pueden llegar a darle suspensiones a la empresa,
pueden haber cierres definitivos en la empresa porque ha ocurrido que por no tener la identificación de ese riesgo, como es el trabajador termina bajo un accidente laboral que ocasiona su muerte, y mire, todas esas situaciones que desencadenan un hecho lesivo o una contingencia tan fuerte, también generará multas hasta de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo con lo que estipule la ley, ya sea a través de los diferentes mecanismos que se puedan implementar por medio de la aplicación de esto.